reconocimiento, libertad y suelo propio, unos valores que son indispensables actualmente. Sin embargo, algunas naciones como la Palestina hasta ahora siguen luchando por ellos, una lucha que inició hace muchas décadas. El origen de esta larga crisis se remonta al inicio del siglo XX, cuando la pertenencia de las tierras palestinas provocó numerosos choques entre los árabes y los judíos que llegaban a esta zona. Ambos pueblos la consideraban como patria histórica. En el año 1947, la ONU elaboró un plan que proponía dividir la región de Palestina en dos estados, uno hebreo y otro árabe. Jerusalén se habría convertido entonces en una unidad administrativa independiente bajo control internacional. Al final, solo Israel apareció en el mapa, mientras que no llegó a formarse un Estado palestino. Esta iniciativa de las Naciones Unidas fue rechazada drásticamente por otros países árabes. Como resultado, en los territorios palestinos estalló una guerra. Tras el conflicto bélico, el 40% de estos pasó a Israel, el 60% a Egipto y Jordania. Como resultado, 340.000 palestinos se vieron obligados a marcharse. En un afán por recuperar lo perdido, en 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, encabezada por quien sería el futuro presidente de la autoridad, Yasir Arafat. Pero la propuesta palestina no llegó a hacerse realidad. En 1967 las tropas del país hebreo emprendieron una ofensiva, empezando de esta manera la guerra de los 6 días. Así, la mayoría de las tierras árabes de la zona resultaron ocupadas por Israel, aumentando su superficie en 5 veces, aunque después tuvo que ceder algunas de ellas. Israel ve como lo que es Palestina, tanto la franja de Gaza y Cisjordania, como parte de su propio Estado, y de ahí que lleva a cabo acciones totalmente ilegales y destructivas contra el pueblo palestino. La historia de Israel se ve envuelta en lo que es una lucha constante por lo que es la existencia, sino una lucha por expandir ilegalmente lo que es un Estado. Pese a las numerosas negociaciones que han tenido lugar desde los años 70, Israel siguió controlando militarmente parte del territorio palestino. La construcción de un muro por el gobierno del país hebreo en Cisjordania solo echó leña al fuego. A finales del siglo XX, el anhelado proceso de paz se paralizó y hasta la fecha no ha podido ser restablecido. No obstante, las autoridades palestinas no desisten en sus intentos forjar un Estado propio. Como presidente de Palestina y presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, someto a su excelencia, secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la solicitud de Palestina para su ingreso como futuro miembro de la ONU. Esta es una copia de la solicitud. Este mensaje a la comunidad internacional dio nuevas esperanzas a la nación palestina. La petición logró el apoyo de la mayoría de los Estados miembros del organismo, entre ellos los países latinoamericanos. Sin embargo, la propuesta aplaudida por la mayoría en la Asamblea General al final resultó vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Según Washington, esta decisión se debió a las acciones unilaterales de las autoridades de la autonomía. Y ahora un intento más, un estatus que le permitiría dar el siguiente paso en el largo camino hacia su ansiada meta. Alexandra Bondarenko, RT.